Va por los carriles que ha tenido la reglamentación de la Ley de Defensa en el siglo XXI. La Ley de Defensa Nacional es del año 1988. Fue una ley que siempre se repite, fue una ley acordada multipartidariamente entre el peronismo y el radicalismo. Y a partir del año 2006 se sucedieron una serie de reglamentaciones sobre esta ley. De todos los puntos que uno podría hablar, hay uno, el más conocido, me parece que es sobre el que más polémica ha surgido, que es la idea de qué es una agresión de origen externo. Porque la Ley de Defensa Nacional establece que el sistema de defensa nacional, las Fuerzas Armadas y otros agentes, van a actuar en caso de agresiones de origen externo. Entonces la pregunta es, ¿qué es una agresión de origen externo? Con la reglamentación del año 2006, eso se limitó solamente a agresiones perpetradas por Fuerzas Armadas de otros estados. Las Fuerzas Armadas argentinas entonces se iban a preparar, se iban a formar doctrinariamente, entrenarse, etcétera, equiparse también solamente pensando en un posible ataque militar de otro estado. Esa reglamentación se cambió en el año 2018, se eliminó que solamente es ante una amenaza de fuerzas militares de otro estado y se dejó solamente el concepto de agresión de origen externo, que es el que establece la Ley de Defensa Nacional. Bueno, otra vez en el año 2020, acá vemos cómo hay un movimiento pendular, ¿no? Se volvió al decreto del 2006 y llegamos hasta la semana pasada que se derogó ese decreto del año 2006 y se ha publicado una nueva reglamentación. Esta nueva reglamentación entiendo que va un paso más que la que se promulgó en el año 2018, porque establece que las agresiones de origen externo pueden ser, y lo dice explícitamente, tanto pensando en una agresión de un Estado como en una agresión de un agente no estatal. ¿Y quiénes serían un agente no estatal? Esa es la pregunta. Bueno, el decreto establece agrupaciones terroristas u otras organizaciones transnacionales. Pero hay un dato que dice, por lo menos estoy hablando solamente de la letra del decreto, establece que solamente ante aquellas agresiones que pongan en juego o que amenacen, para decirlo más específicamente, intereses vitales de la nación. Es decir, no cualquier acto que sería criminal de una organización, aunque sea internacional. A lo que quiero ir es que no cualquier acto considerado un delito penal, y que está bien que se lo juzgue, puede ser entendido como una agresión de origen externo. Por más que haya una conexión internacional entre las personas que protestan, por ejemplo, por alguna medida, ya puede ser considerada una agresión de origen externo. Acá los conceptos fundamentales para tener en cuenta es agresión de origen externo, la idea de que eso lo puede cometer una banda terrorista, y con un agregado más, que tiene que afectar intereses vitales de la nación. Entonces la pregunta va a ser siempre, ¿estamos ante una agresión terrorista o simplemente, por ejemplo, un ejercicio de protesta? Bueno, ese primero. Y segundo, si se comete un delito, por ejemplo, un estrago, ¿estamos ante una afectación de un interés vital de la nación o simplemente un acto criminal que tiene que ser juzgado por la justicia, etcétera? Yo creo que esa es la gran pregunta que nos va a traer cada vez que ocurra alguna situación de estas.